Los MAS son los medios adecuados de solución de controversia y están regulados en la Ley 1/2025 y se definen como aquella actividad negociadora que las partes de un conflicto intentan de buena fe para buscar una solución extrajudicial a su conflicto, bien sea por sí mismos o ayudados de un tercero neutral. Es una gran novedad la que introduce esta ley porque introduce diferentes figuras que son los medios adecuados de solución de controversias, entre las que se encuentran, en primer lugar, la mediación, que es una figura que ya tiene un amplio recorrido desde el punto de vista jurídico, pero además introduce nuevas figuras como es la conciliación privada, la opinión de un tercero independiente, la oferta vinculante confidencial y el derecho colaborativo. A esto hay que unirse también, que se entiende por más, la conciliación realizada por los notarios, los registradores o los letrados de Administración de Justicia. La gran novedad que introduce esta ley es que exige un requisito de procedibilidad, entendiendo que para iniciar un proceso en el ámbito civil o mercantil es necesario acudir a estos medios adecuados de solución de controversias, es decir, que no podrá ser admitida una demanda en este ámbito jurisdiccional sin que previamente las partes hayan acudido a un MAS para intentar una solución extrajudicial a su conflicto. Bien, pues los MAS son medios supuestamente alternativos o adecuados para la solución de controversias entre las partes. Y por lo que se refiere a las principales novedades, en mi opinión, hay varias importantes, pero la principal sería la de la conciliación privada, porque de algún modo viene a sustituir la mediación, en mi opinión. Pues los MAC son medios adecuados de solución de conflictos. Realmente esta definición viene derivada de la actual ley de 1/25. Antiguamente se llamaban ADRs o mecanismos alternativos de solución de controversias. Antes conocíamos únicamente la mediación como método autocompositivo y el arbitraje como método heterocompositivo. Ahora, con la nueva ley 1/25, tenemos una gran variedad de MASC. En el capítulo primero encontramos no solamente la mediación, sino también la conciliación a través de un notario, a través del registrador, a través del letrado de la Administración de Justicia e incluso de los jueces de paz. A estos que ya estaban regulados en nuestro ordenamiento jurídico hemos introducido la conciliación privada, la oferta vinculante, la opinión de expertos y el proceso de derecho colaborativo a través de los colegiados. ¿Cuál es la novedad? Como se observa claramente en mis palabras, es la introducción o amplitud de los MASC. Para mí es muy positivo. ¿Por qué? Porque la sociedad está llena de conflictos, es consustancial a nosotros mismos, a las relaciones sociales, y por tanto cada conflicto tiene unas características y dichas características se adecúan en su resolución a un mecanismo distinto. No es lo mismo un asunto sucesorio que un asunto societario, por ejemplo. La ley regula en qué ámbito jurisdiccional es obligatorio acudir a un MAS, y hoy por hoy es en el ámbito civil y mercantil, es decir, el ámbito jurisdiccional penal, laboral y aquellos otros procedimientos en los que una de las partes sea una entidad del sector público estará excluido el acudir a estos MAS. También es verdad que en el artículo 5 de la Ley 1/2025 se determinan en qué tipo de procedimientos civiles también queda excluido acudir a un MAS, como puede ser, por ejemplo, las demandas ejecutivas, los procedimientos que traten sobre derechos fundamentales, sobre filiación, maternidad, paternidad, juicio cambiario, bien precisamente regulados en el artículo 5 de la citada ley. Sí que tiene consecuencias, evidentemente, el no acudir a un MAS. La primera consecuencia sería que su demanda no va a ser admitida por el órgano jurisdiccional. Los letrados de la Administración de Justicia examinarán que, evidentemente, acompañado a la demanda, se acredita efectivamente que las partes o una de ellas ha interpuesto un medio adecuado de solución de controversias previamente al inicio de la demanda judicial. Las consecuencias serían que en caso de no acudir a un MAS, evidentemente su demanda no va a ser admitida a trámite. Y el silencio de las partes cuando reciben una invitación a acudir a un MAS significará que evidentemente no desea buscar una solución extrajudicial a su conflicto, y además puede tener consecuencias en el tema de la imposición de costas, porque sí que se va a valorar
por el órgano jurisdiccional, si ha habido una colaboración, una participación o ha habido un silencio a la hora de participar en un medio adecuado de solución de controversias con las consecuencias de exoneración o no exoneración de la imposición de costas. A ver, según la Ley Orgánica 1/2025, en casi todos los medios judiciales, no en todos, porque hay algunas excepciones, pero sí en la gran mayoría, ¿no? Y creo que eso es la novedad fundamental y el cambio que se ha producido actualmente en la ley, que en mi opinión es bastante mejorable. En cuanto al tema del requisito de procedibilidad, es el cambio de paradigma que ha establecido la Ley 1/25. Es cierto que el artículo 5 de la Ley 1/25 establece la obligatoriedad de acudir a los MAS en todos los procedimientos civiles y mercantiles, pero excepciona alguno de ellos, como la tutela de derechos civiles, derechos fundamentales, la tutela sumaria de posesión de determinados bienes o derechos ante el despojo de los mismos, la solicitud de medidas de apoyo de personas con discapacidad, cuestiones de ejecución de procesos e incluso los procedimientos de jurisdicción voluntaria, entre otros. ¿Qué ocurre? Pensamos todos, si es obligatorio acudir a los MAS, deben ir las dos partes. El procedimiento de ir a un MAS como requisito de procedibilidad es solicitado por una de las partes, la otra puede no acudir. En este caso, ¿qué ocurre? Para fomentar la no judicialización de los procedimientos y el fomento de la Ley 1/25, la propia ley, el legislador lo que ha establecido es condenar, vamos a decir castigar o sancionar esa falta de comparecencia a través de un cambio de los principios o los requisitos en la imposición de costas. Entonces, el abuso del sistema judicial, no acudiendo previamente a los MAS, supondrá en la mayoría de las ocasiones la condena en costas. Por ejemplo, con el tema de cláusulas abusivas que no hayan querido previamente negociar en los tribunales, antes de ir a los tribunales. Pues podrían mejorarse varios aspectos. En primer lugar, yo creo que ha sido una ley que se ha aprobado de forma apresurada, que requería una previa información, concienciación por parte de la ciudadanía y de los agentes jurídicos para tener conocimiento de este cambio en el modelo de justicia que nos viene ahora impuesto por esta ley. Aparte de una dotación económica acompañando a la aprobación de esta ley que permitiera poner en marcha los servicios de medios adecuados de solución de controversia a la que todo ciudadano pudiera acceder, incluso aquellos que gozan del beneficio de justicia gratuita. Pero también es cierto que ha supuesto un gran impulso para aquellos medios que ya tenían un amplio recorrido, como es la mediación. En nuestro caso, desde el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia, hemos visto incrementado notablemente la necesidad de la mediación, el acudir la ciudadanía a nuestros servicios de mediación, y podemos decir que desde el día 3 de abril, en que entró en vigor la ley, pues hemos notado un incremento muy considerable de los procesos de mediación y además con buenos resultados. A ver, la Ley Orgánica 1/2025 supone una mejora importante en relación con la situación anterior, entre otras cosas respecto a la protocolización del acuerdo de mediación, que actualmente se puede hacer de forma unilateral, y eso es una mejora significativa, ¿no? No obstante, el hecho de que sea preceptiva la necesidad de acudir a un medio de solución autocompositiva en gran parte de los procedimientos, en mi opinión, no es la solución más adecuada. Además, los medios de solución alternativa que nos ofrecen una solución, esta solución no basta con que sea una solución, ha de ser una solución justa. Y para que una solución sea justa y para poder negociar correctamente, nosotros necesitamos hacer una evaluación de las expectativas de éxito de nuestra pretensión, porque de ese modo podremos conocer el nivel de sacrificio para poder negociar, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues que al final tenemos que hacer un proceso judicial hipotético de cómo podría ser el resultado y en función de eso tener el parámetro adecuado para poder negociar. Y bueno, tiene una regulación que condiciona, digamos, la cesión de derechos a una hipotética condena en costas, y en mi opinión esto está rayando incluso
la inconstitucionalidad, aunque yo no me atrevo a hablar de inconstitucionalidades porque muchas veces cuando se habla de eso en realidad es tu incapacidad para interpretar constitucionalmente las normas, ¿no? Pero no obstante yo creo que está rayando la constitucionalidad, ¿no? Porque de algún modo te está obligando a ceder derechos y además te está amenazando a una condena en costas cuando en realidad tú no tienes por qué ceder derechos cuando tú consideras que te corresponde el 100%, porque tienes que ceder y sacrificar parte de tus derechos en aras de una supuesta solución amistosa, ¿no? Cuando realmente tú puedes tener el derecho. De modo que si tú haces una evaluación de tus expectativas de éxito, tienes todas las posibilidades de obtener un pronunciamiento judicial a tu favor, porque tienes los hechos y los derechos a tu favor, pues el hecho de sacrificar y obligarte a sacrificar en aras de un supuesto acuerdo condicionado a una amenaza de las costas, en mi opinión, eso está rayando el autoritarismo. La Ley 1/25 es muy positiva, pero no obstante no carece de cosas a mejorar o a desarrollar o a especificar. La primera de ellas, por ejemplo, el tema de la definición del abuso del derecho o de la buena fe procesal. La necesidad de obtener una definición, porque en la actualidad, tal y como está, aunque sabemos que va a conllevar unos cambios de criterio de costas, no define qué es. Por tanto, vamos a tener que acudir a esas valoraciones por parte de los jueces. Sería necesario que, antes de esperar a esa jurisprudencia, nos pudieran aportar una definición de la misma, por seguridad jurídica. Otro de los aspectos necesarios es la incentivación, esa incentivación real, efectiva, de que se cumpla la ley y no sea un mero requisito de posibilidad. ¿Cómo? A través de unos presupuestos económicos, esos presupuestos económicos de acompañamiento que dé la oportunidad de hacer turnos de oficio, por ejemplo, de conciliadores, de opinión de expertos, de ayudas a los procesos colaborativos de ejercientes, de colegiados ejercientes. ¿Qué ocurre? Otro de los aspectos también importantes es el tema de la capacitación profesional de cada uno de estos agentes de más o agentes negociadores. La ley no se olvida, porque sí que dice que tendrá que desarrollarse en el plazo de un año, pero hubiera sido interesante y desde mi punto de vista necesario que se hubiera desarrollado el estatuto del tercero neutral previo a la entrada en vigor. Por tanto, en general la ley es positiva, no obstante requiere una mejora y sobre todo un fomento de la educación, de la cultura de la paz y de la negociación en la sociedad para que todos aprendamos lo importante que es dialogar.